Buenas noches nuevamente con ustedes desde esta su iglesia. Vayamos a los pies de Cristo. Conferencia totalmente trinitaria, desde luego cristiana. Dando continuidad a la conferencia inmediatamente anterior, me permito continuar con esta porción de la Biblia. Lucas 16, versículo 19 al 21. La existencia del infierno bíblica, física y científicamente. En el versículo 27, que exponemos a continuación, el estudio de este versículo en esta conferencia, dice, le responde el rico en el infierno a Abraham. Él respondió entonces, óigame bien, cuando dice él, está hablando del rico en el infierno, le responde a Abraham lo que Abraham le había dicho. Hace una solicitud. Respondió, entonces te ruego, Padre, a Abraham, le dice el rico en el infierno, que mandes a Lázaro. Hay una solicitud. Allí el rico le está haciendo una solicitud, le está pidiendo un favor a Abraham, desde el infierno hacia el seno de Abraham, hacia el paraíso. Te ruego, Padre, que mandes a Lázaro. Se refiere a Lázaro, que había muerto y había sido llevado por los ángeles al seno de Abraham. Replicó entonces en el versículo 27, repito, él, o sea el rico, respondió, entonces te ruego, Padre, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre. Aquí llegamos a un punto muy importante. La persona en el infierno tiene memoria, es más, tiene conciencia. En este momento, el rico en el infierno ya sabe que para él está todo perdido, ya que ya no hay nada que hacer. Entonces, ya no para él, sino que ya él se preocupa por su familia. Estando en el infierno, se preocupa de su familia en el infierno y logra la oportunidad que tiene para pedirle a Abraham que le ceda la siguiente solicitud. Te ruego entonces, Padre, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre. Esto nos quiere decir, nos enseña la palabra de Dios, que en el infierno, ustedes, damas y señores, en el momento, Dios no lo quiera, que usted tenga que ir al infierno por su terquedad y su desobediencia, presumiendo usted que es usted el que tiene razón, presumiendo usted que usted no necesita quien le predique la palabra, presumiendo usted que usted se muere en lo que le enseñó su papá y su mamá, porque así hay personas que viven pensando y diciendo que yo me voy y me muero en lo que mi papá y mi mamá me enseñó, en la religión de ellos. Pero lo que es que la religión de ellos no los lleva al cielo, los lleva al infierno. ¿Oyó? Respondió él, entonces te ruego, Padre, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre, versículo 28, para que advierta a mis 5 hermanos. O sea que una persona en el infierno no solamente está sufriendo toda esta cantidad de bajezas, de sed, de sufrimiento, de calor, de angustia, de desespero, etcétera, 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 sino que se le anexa algo más. Su conciencia lo acusa por no haber hecho nada en favor de sus hijos, de sus hermanos, de sus padres, porque escuchó la palabra de Dios y se creyó él, el que están, o los que están en el infierno, que sabían más que uno, que tenían más razón que uno que vive predicando la verdad, la palabra de Dios. Porque hay personas, vuelvo y le repito, que siguen insistiendo en, pastor, yo lo voy a pensar. Suena interesante el tema, ¿no? Le dicen a uno, sí señor, es muy interesante, pero muy, muy malo, muy terrible. Déjeme a ver, pastor, vas a la iglesia, te quieres congregar a la iglesia, yo le aviso. Y casi uno los tiene, pues, por así decir, que obligar para que vengan a la iglesia a congregarse, para que escuchen la palabra de Dios, para que escuchen las conferencias. Espérenme tantico nomás que yo lo voy a pensar, pastor, déjeme, yo lo pienso.
y cuando ya toman una decisión ya están en el infierno. Los agarró un accidente, un infarto, un no sé qué le agarró la muerte a esta persona y está en el infierno. Allá no hay solución. Se murió pensando en que era como él creía, que honrar a padre y madre no había que hacerlo, y que él honraba a padre y madre como a él o a ella le parecía, porque no es como Dios diga, sino como a esta persona o a estas personas les parece. Una llamadita a papá y mamá y con eso tuvieron. Aquí no ha pasado nada. Yo honro a padre y madre porque le doy una llamadita. Yo honro a padre y madre porque hoy le doy una palmadita en el hombro y me siento a hablar con mi papá o con mi mamá o con los dos, sino eso es honrar a padre y madre. Y resulta que nada de lo que yo le estoy diciendo, que dice usted o piensa usted que es honrar a padre y madre, es como lo manda la palabra de Dios. Honrar padre y madre es otra cosa muy distinta a lo que ustedes, damas y caballeros, están pensando. ¿Cómo le parece? De eso hay una conferencia que se va a exponer en un tiempo más adelante, en un futuro inmediato, para que las personas tengan conciencia de eso. Amén. Bien, continuamos con esto, con lo que responde le responde el rico a Abraham. Entonces te ruego, Padre, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre. Versículo 28, para que advierta a mis 5 hermanos y no vengan ellos también a este lugar de tormento. En el infierno ya vimos, escuchamos, analizamos y estudiamos profundamente la palabra de Dios, donde nos dice que si una persona no cumple con lo que Dios manda, se va al infierno. Y esta persona no solamente, perdóname que les insista, no solamente insiste en que es como ellos piensen, insisten en inocentemente, aparentemente inocentemente, es que la Biblia no tiene la razón, que la razón los tiene. Entonces ellos van al infierno, sufren todo lo que hemos dicho y siguen sufriendo porque tuvieron la oportunidad de hacer algo por sus hermanos, por sus hermanas, por sus padres y no lo hicieron. Porque conozco y me consta que hay cristianos que tienen padre y madre y están en la iglesia, están predicando en la iglesia y viven enemistados con el papá. Los conozco y no doy el nombre. Y viven predicando la palabra y viven argumentando que es una lástima que el papá no hubiera podido estar con ellos. Viven acusando a los padres, en este caso al padre, de algo que ellos no son quienes para juzgar a los padres. Y así hay muchos cristianos, pero demasiadas personas que viven aislados de los padres, y lo que más duele es que conocen de la palabra de Dios, y Dios manda honrar padre y madre, pero cuando un padre llega y les dice la verdad bíblica, les duele, y se vuelven enemigos del papá o de la mamá cuando empiezan a hablarles de la palabra de Dios. Hijo, no hagas esto, es que estás equivocado en aquello, mira que la Biblia dice esto, y no, es como ellos dicen y aseguran, y causan una enemistad entre ellos, hijos, y entre los padres, y así se cumple la profecía de Dios. Llegará el momento en que los hijos estarán en contra de sus padres y viceversa. Y hemos llegado a una situación demasiadamente terrible, y no se ha querido dar por enterada a la humanidad que nosotros tenemos que obedecerle a Dios, no como a mí me parece, sino como la Biblia lo manda. No lo digo yo, lo dice la Biblia, porque se las he leído punto por punto en esta porción de la Biblia. Continuamos diciendo, entonces él respondió, entonces te ruego, Padre, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre, para que advierta a mis 5 hermanos y no vengan ellos también a este lugar de tormento. Versículo 29, pero Abraham le respondió, le contestó, ya tienen a Moisés. Nótese algo bien importante, observen y escuchen y presten atención, por favor. Ya tienen a Moisés y a los profetas que le hagan caso a ellos. Nos está hablando de un pasado y un presente. Abraham le decía, ya tienen a Moisés. Estaba hablando
del Antiguo Testamento, pero como siempre lo he expuesto yo a través de las redes sociales, la Biblia, óigase bien, la Biblia es un eterno pasado, futuro en un presente. ¿Qué quiero decir con esto? Que la Biblia está presente en todos los 6.000 años de historia que tenemos de existencia del ser humano, y va a estar presente hasta que venga el gran juicio del trono blanco. La Biblia siempre va a estar ahí, siempre es un presente. ¿Que fue en el pasado? No, la Biblia fue un presente en el pasado y es un presente en este presente y sigue siendo en un futuro venidero. La Biblia es más actualizada que el periódico que va a salir dentro de un año. La Biblia siempre nos vive enseñando. Ahora, en Apocalipsis 1, vayámonos a Apocalipsis 1.3, donde en Apocalipsis 1.3 nos dice, en Apocalipsis 1.3 nos dice, del 1 al 5 nos dice las palabras de este mensaje profético. Nos dice que todas las personas, dichosos los que leen, en el Apocalipsis 1.3, vayan a la Biblia, por favor, sino que ando un poco apresurado a ver si termino esta porción de la Biblia para poderles llevar más buenas nuevas. Apocalipsis 1.3. En Apocalipsis 1.3 al 5 nos dice, dichoso el que escucha, dichoso el que lee, dichoso el que escucha este mensaje profético, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Nos dice que dichoso el que lee y dichoso el que escucha. Vuelvo y se lo repito con más cuidado. Dichoso, yo soy dichoso porque leo la palabra de Dios. Y dichoso el que escucha, ustedes que me están escuchando por las redes sociales, dichoso el que lee, dichoso el que escucha el mensaje profético de este libro, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Una persona que estudia un libro de medicina, que es médico, una persona que estudia el libro de derecho penal, militar, es un abogado, un licenciado, una persona que lee y estudiamos la palabra de Dios, somos profetas, porque este libro, la palabra de Dios, es un libro profético y nosotros los estudiamos, nosotros los pastores, lo estudiamos a profundidad y nos convertimos, según la palabra de Dios, en profetas. ¿Correcto? Entonces miremoslo desde estas dos perspectivas en cuanto al tiempo pasado y el presente, y continuemos otra vez en la lectura que teníamos inicialmente en el versículo 29. Pero Abraham le contestó, ya tienen a Moisés en el pasado, y como la Biblia es un eterno presente en todos los tiempos, mire lo que nos dice, y a los profetas, o sea, ya nos tienen a nosotros los profetas, que les hagan caso a ellos, o sea, a nosotros, háganos caso a nosotros si usted considera que nosotros estamos siendo guiados por el Espíritu Santo, si usted considera que nosotros estamos hablando la palabra de Dios. Pero Abraham le contestó, ya tienen a Moisés y a los profetas, que le hagan caso a ellos. Versículo 30. Qué insistencia, con justa razón, por el dolor y el sufrimiento que este hombre estaba pasando y están pasando las almas, pero específicamente en lo de rico en el infierno. Lo de rico en el infierno, le responde a Abraham, no le harán caso, padre Abraham. O sea, el rico en el infierno le dice, no le van a hacer caso ni a Moisés ni a los profetas. Le dijo el rico a Abraham. Replicó el rico, en cambio, o sea, el rico le lanza otra propuesta, agota todos los recursos que tiene a la presente el rico. En cambio, si le presentan a uno de entre los muertos, entonces se arrepentirán. Tremendo. Una de las fallas por el cual el rico estaba y está en el infierno junto con todas estas almas
A eso se refiere con el rico, es a todas las almas, es porque estas personas no se arrepintieron. Porque mire lo que le dice, él es consciente, el rico es consciente que tuvo la oportunidad de no ir al infierno, que él sabía, el rico sabía que tenía primero que arrepentirse. Nótese bien la lectura de la Biblia. Y dice así, en cambio si le presenta uno entre los muertos, entonces se arrepentirán. O sea, lo que quería el rico en la propuesta que le hace a Abraham es que Lázaro, que ya sabían allá arriba, Lázaro desde el infierno, ya sabía que Lázaro había muerto y que en la parte terrenalmente humana todo el mundo sabía que Lázaro había muerto. Entonces, ¿cuál es la propuesta del rico? Dale a Abraham, si mandas a uno entre los muertos, o sea Lázaro, sí le van a creer, porque si se levanta uno de entre los muertos y va y se presenta ya ante los vivos y va a la casa de mi padre, ellos le van a creer. Y mire la respuesta de Abraham. Abraham le dijo en el versículo 31 para terminar: si no le hacen caso a Moisés y no le hacen caso a los profetas, tampoco se convencerán, aunque alguien se levante de entre los muertos. Total, no hay solución para una persona, para el alma de una persona que va al infierno. Hizo todo lo posible, el rico en el infierno, las almas, las personas, o sea, las almas que están en el infierno, viven pensando, engañándose en ellas mismas, que existe una solución, y no la hay. Por eso yo les digo a ustedes, damas y caballeros, aquí, cualquier problema que tenga que ver con la salvación mía y suya, la podemos arreglar de tú, con Cristo Jesús, sin intermediarios de nadie. Simplemente tienes que ir a los pies de Cristo. Primero, humillarte. Segundo, arrepentirse. Tercero, confesar su pecado. Y cuarto, hacer la declaración de fe. Vuelvo y le repito como lo he hecho en conferencias anteriores. ¿Cuánto tiene que pagar? Nada. Esto no es de diezmos. Esto no es de ofrendas. Esto no es de que ore por mí. Esto no es que usted tenga que ir al otro lado del océano. Esto no es de que usted tenga que hacer subir a nuestro Señor Jesucristo del abismo, ni hacerlo bajar del cielo. No hay nada de eso que hacer. Simplemente, sígame con harto cuidado, la diferencia entre la religiosidad, ustedes, damas y caballeros que me escuchan, que siguen pensando que usted, porque es buena hermana, buen amigo, buena vecina, buena cuidadora de animales, que porque tiene un zoológico en su casa y protege todos los animales que usted quiera y que les da de comer, o usted porque hizo 2 o 3 ancianatos, o porque usted que cuidó hasta a su mamá hasta lo último y la sigue cuidando, o porque usted está cuidando enfermos de SIDA o niños quemados y que usted va a ir al cielo porque hace eso, usted está equivocado. Y usted está equivocada, que porque usted es buena abuela, usted es la máxima maravilla. Es buen abuelo, buena abuela. Y entonces usted va a ser salva por obras de caridad, por favores que le hace la humanidad. No, señoras y señores, la salvación no es negociable con ninguna obra de caridad, así usted la haga por 20 o 30 años de seguido. La salvación es por gracia. Nuestro Señor Jesucristo se entregó a la cruz para que ustedes, señores asesinos, para que ustedes, señores mentirosos, para que ustedes, señoras y señores chismosos, para que ustedes, estafadores, para que usted, persona que cumpla con cualquier pecado que exista en el planeta Tierra, no pasa nada. Usted no tiene necesidad de ir a un lugar que la Biblia llama infierno. Sencillamente vaya a los pies de Cristo, humíllese, arrepiéntase, confiésese y haga la declaración de fe. Romanos 10, 6 al 11, y culminó todo el problema que se iba a iniciar cuando usted se muera. ¿Cuál es el problema? ¿Quiere que le diga una cosa? ¿Sabe cuánto tiene que pagar por esto económicamente? Por la salvación, nada. Esto es gratis. Humíllese, arrepiéntase, confiese su pecado ante nuestro Señor Jesucristo, ante nadie más. Haga la declaración de fe y usted solamente sabe qué tiene que decir.
porque estamos en el tiempo de la gracia. Gracias, gracias Santísimo Señor Jesucristo por esta salvación tan grande que trajo a mi vida. Gracias, estamos en el tiempo de la gracia. Precisamente permítame terminar con esta exposición. Lucas 16, versículo 19 al 31, específicamente repetirle el versículo 31. Abraham le dijo: si no le hacen caso a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán, aunque alguien se levante de entre los muertos. ¿Qué nos indica aquí la palabra para despedir esta serie de conferencias? La existencia del infierno bíblica, para luego continuar con la existencia del infierno científica. ¿Qué nos enseña este versículo de la Biblia de Lucas 16 al 31, específicamente el versículo 31, que dice Abraham: aunque se levante antes alguien de entre los muertos, no le harán caso? Le voy a exponer un ejemplo muy sencillo. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios con respecto a esto? Algo muy sencillo. Yo, en 20 años que tengo de estudiar la palabra y continuamente de andarla predicando, me he encontrado con muchas personas que niegan la existencia del infierno. De cada 50 personas, por mí, en estos 20 años de pastor que llevo predicando la palabra, por cada 50 personas que les he preguntado: ¿cree usted en un lugar el cual la Biblia llama infierno? El cual de las 50 personas, 2 o 3 me responden: sí, existe. Y de pronto me dicen dónde queda. Las otras 45 o 48 personas argumentan cuentos, fantasías, hipótesis. Eso es, hipótesis, cosas que no tienen sentido. Por eso, aquí aplica esta parte donde Abraham le responde a Lázaro: aunque alguien se levante de entre los muertos, no le harán caso. ¿Acaso de esas 50 personas, las 45, 47 personas que me han respondido de que el infierno no existe, les pregunta uno: ¿usted cree en nuestro Señor Jesucristo? Sí, claro, desde luego. ¿Y entonces por qué niega la existencia del infierno? Si es que en la palabra de Dios, en la Biblia, nos enseña que nuestro Señor Jesucristo, cuando murió, descendió a las partes más profundas de la tierra y predicó a los muertos que estaban cautivos contra su voluntad. Luego resucitó. Esta exposición bíblica la sabe todo el mundo. Y resucitó, bajó a los infiernos, resucitó y subió a los cielos. ¿A dónde fue cuando murió? Bajó a los infiernos, a un lugar el cual la Biblia llama el seno de Abraham, a predicarle a todas las personas con él, y se llevó consigo a todos los cautivos. Y cuando subió a la tierra, estuvo 40 días todavía aquí en la tierra predicando sobre el infierno. Y todavía sigue la humanidad, gran parte de la humanidad, negando la existencia del infierno. Y cierro con este dato. Se lo voy a dar inconcluso, lo dejo a la imaginación de ustedes. Hay un líder mundial, hay una persona en el mundo, hay una persona religiosa que acaba de decir en los últimos años públicamente que el infierno no existe. ¿A qué hemos llegado, por Dios? Damas y caballeros, terminando esta serie de conferencias donde he tratado de la forma más sincera, de la forma más humilde, aunque no lo aparente, por la forma de hablar mía. Esa es la característica mía, hablar claro, específico. Y sinceramente quiero darles mi agradecimiento por haber escuchado esta serie de conferencias, estas 8 conferencias donde estoy mostrando, yo no estoy comentando, exponiendo lo que la Biblia dice. Lo digo yo, pero la Biblia me lo dice a mí, se lo digo a ustedes. El infierno existe. Quiero pedir disculpas por mi sinceridad.
quiero pedir con humildad que me puedan a entender y que atiendan estos mensajes. No hay necesidad que ustedes, damas y señores, que están escuchando estas conferencias a través de las redes sociales, no hay necesidad de que ustedes tengan que ir al infierno. Yo ya no voy al infierno, mi familia no va al infierno, los miembros de esta iglesia no vamos al infierno, y yo espero que usted sea una de esas personas que tampoco vaya al infierno, porque nuestro Padre Celestial pagó un precio muy alto. Nuestro Padre Celestial, ¿cómo le parece que sí? Hay una conferencia preparada para darle a saber a la humanidad entera cuánto sufrió nuestro Padre Celestial, habiendo entregado a su Hijo y habiendo permitido Él, nuestro Padre Celestial, que le hicieran lo que le hicieran a su Hijo, pudiéndolo haber evitado Él. Entonces alguien de repente podría preguntarme, ¿y entonces Él por qué lo permitió? Por culpa suya, hombre. Porque Dios quería que usted se salvara y tuvo que permitir a voluntad propia que su Hijo se entregara por culpa suya. Entonces esa pregunta no se hace, esa pregunta es una falta de respeto. Entonces, ¿por qué nuestro Padre lo permitió? Por eso, por culpa suya, porque esta es la hora que usted no se ha convertido a los pies de Cristo. Amén. Y etcétera, etcétera. Podríamos tener muchos ejemplos con respecto a esto. Entonces, mi exposición es humilde y sincera. No estamos muy acostumbrados a ver conferencistas, predicadores, pastores, que hablemos frente a frente, exponiéndonos a la crítica de las personas. ¿Sabe por qué? Precisamente por ese temor. Y yo fui muy claro con ustedes, con la visión y la misión de esta iglesia es llevar almas a los pies de Cristo. ¿Y en qué consiste? Llevar alma a los pies de Cristo es darle a conocer estos misterios tan profundos que tiene la Biblia y que están ahí para que yo los conozca y se los transmita a ustedes. El infierno, una realidad pasada, presente y futura. Mi nombre, Wilson Valencia García, pastor de esta su iglesia. Vayamos a los pies de Cristo. Cualquier inquietud, por favor, estoy dispuesto a atenderla. Comuníquese con nosotros, con mi persona, a través de las redes sociales. Es con mucho gusto. Continuamos el día de mañana con la otra parte, porque son 3 partes: la existencia del infierno bíblica, física y científicamente. 3 partes. Ya culminamos la primera parte. Ya pudimos, a Dios gracias, llevarles a ustedes, damas y señores, la doctrina de la Biblia en cuanto a la existencia del infierno. No nos queda la menor duda de que el infierno existe. ¿Dónde queda? ¿A qué temperatura? Ya vimos qué tipo de sufrimientos se tienen en el infierno. Ya lo escuchamos, lo vimos. Ahora continuamos el día de mañana con la existencia del infierno física y científicamente. Primeramente que todo, la segunda parte, la científica, donde voy a exponer científicamente como la contraparte de la Biblia. Toda la existencia del ser humano ha sido la ciencia. Nunca la ciencia se ha puesto de acuerdo con la Biblia, pero resulta que la ciencia ya empezó a descubrir que la Biblia tenía razón antes de que ellos descubrieran. Y la Biblia, y la ciencia nos enseña con bien documentado de un lugar el cual la Biblia ya nos lo había advertido desde la creación de los tiempos, del infierno. Ya la ciencia ha aceptado que el infierno existe y ya podemos darnos cuenta de este tema. No siendo más, de momento les quiero pedir por favor que me acompañen en una oración de agradecimiento al Creador Divino, a su amado Hijo a través del Espíritu Santo, en gratitud porque me ha permitido a mí exponer este tema y a ustedes escucharlo, porque es un tema muy importante, como ustedes lo pudieron haber escuchado. Inclinemos la cabeza, expongamos las manos de humildad, cerremos los ojos por favor y digamos: Santísimo Señor Jesucristo, Dios, Señor y Salvador nuestro, me dirijo a usted
de todo corazón, con todo mi amor. Por medio de sus santas intersecciones me dirijo a nuestro Santo Padre Celestial Jehová, Dios, Señor, Creador y Padre nuestro. Me dirijo a su Santo Espíritu a través del Espíritu Santo, Dios, Señor y Consolador nuestro, para darle gracias a usted, Santísimo Padre Celestial Jehová, porque ha permitido que por medio de las intercesiones de su amado Hijo, a través del Espíritu Santo, en su santa palabra en la Biblia, hubiésemos podido tener este conocimiento, este entendimiento, este discernimiento, esta sabiduría de su santa palabra en nosotros. Y hemos tenido la oportunidad de conocer y de ampliar más profundamente sobre un lugar el cual la Biblia llama infierno, un lugar de tormento. Ya hemos tomado conciencia, ya sabemos, Santísimo Padre Celestial Jehová, a qué fue que vino nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo vino gracias a usted, Santísimo Padre Celestial, a advertirnos de un lugar que queda en el centro de la tierra. Ya hemos tomado conciencia que ya no es la voluntad suya donde vamos nosotros, sino la decisión nuestra. Ya está para que quienes escucharon estas conferencias a través de las redes sociales puedan tomar una decisión. Vida eterna al lado de nuestro Padre Celestial Jehová, al lado de nuestro Señor Jesucristo, en la presencia del Espíritu Santo, o en desobediencia y ir al infierno. Gracias, amado Padre Celestial Jehová, porque nos dio y nos hizo saber y reconocer nuevamente esta situación tan difícil por las cuales estamos viviendo o están viviendo los seres humanos, y que todavía es tiempo de reaccionar y de tomar una decisión. La mía, la de esta iglesia y la de mi familia, es ir a la presencia de nuestro Padre Celestial Jehová, y esperamos que sea la decisión de todos quienes nos han escuchado a través de las redes sociales. Para bien nuestro, honra y gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Buenas noches. Continuamos el día en la próxima conferencia con la existencia del infierno bíblica ya expuesta. Sigue la científica, que sigue a continuación, y luego la física. Buenas noches, muchas gracias.